que ser de corte, casos y controles, experimentales, dentro de los ensayos clínicos, estudios aleatorizados, donde veamos las medidas que hemos ido estudiando, ¿no? El riesgo relativo, el odds ratio, el riesgo atribuible, todo aquello que hemos estado revisando, y voy a coordinar con Laurita para que por medio de ella hagan llegar este trabajo hasta el día sábado. Lo haremos vía digital para que yo pueda revisar y vayamos teniendo las notas, y también les voy a pasar ejercicios para reforzar lo que es el odds ratio, riesgo atribuible, riesgo relativo. Y ya con eso concluiríamos la parte temática. Pero como os digo, falta que nos indiquen cómo va a ser el desarrollo en razón a la coyuntura actual. ¿Ya? Manuel, dime, Manuel. Sí, doctora, pero es que no estaba en mi casa. Pensé que no se había escuchado cuando la llamé o cuando me llamó lista. No, estás en la lista, no te preocupes. Gracias, doctora. Listo. Muy bien, entonces empezaremos. Es un poco de reforzamiento. Esta primera parte va a ser rapidísima porque ya hemos visto. Solo que quiero reforzar esta parte con ustedes. ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctora. Bueno, se puede ver que está compartiendo pantalla. Ya, entonces volveremos. Muy bien, gracias, Laurita. A ver, vamos ahí. Doctora, disculpe que le moleste. Un compañero, creo que... A ver, lo veo. Ya están las demás. Eliana, Andrea, Raquel y Alejandro Moscoso. Ya, ahora sí están ellos, ¿verdad? Llamaré rápidamente entonces a ellos, a ver si los tenemos en lista, ovejas experimentales, todo lo que estamos revisando, donde veamos plasmados las medidas que hemos ido revisando, ¿ya? Y fuera de eso, igual los ejercicios más que les voy a dar, con Laurita voy a coordinar el día del examen de rote, ya que este rote tiene que ser hasta el 5 de junio, pero el 5 de junio es feriado. Obviamente podemos organizar de vernos por todo lo que ha sido, pero eso va a ser internamente con Laurita. Y el parcial tenemos que darlo entre el 8 al 12, podemos darlo el último día que es el 12 de junio. Igual voy a coordinar con Laurita, pero esto igual va a depender de la coyuntura actual, ya que según comunicado de dirección de carrera. Ya, gracias Laurita. Entonces vamos a repasar un poquito lo que ya hemos visto que es de estudios experimentales, entrando igual a la parte de tamizaje. Ya. Entonces vamos a ver un poco justamente la investigación desde el punto de partida. Hablamos, si nos vamos a la parte histológica, puede ser desde lo que es la unidad fundamental, que es la célula, en este caso a la comunidad, es decir, desde en primera instancia la investigación como tal, que a veces lo hacemos en el individuo como médicos clínicos, sobre todo que es la mayor formación que tenemos, a lo que viene a ser justamente la comunidad población que ya nos importa como salubristas. En este caso, quería mencionarle aquí como la arquitectura de la evidencia epidemiológica, porque justamente paso a paso vamos construyendo lo que nos va a importar más que todo dentro de la parte de salud pública como evidencia, cómo constatar justamente los fenómenos epidemiológicos que van sucediendo en el transcurso de una enfermedad que vamos evaluando. En este caso vamos a ver los metodológicos de los estudios experimentales. Vamos a hacer una simulación entre un rol de documentación al rol realmente de construcción o arquitectónico. ¿Por qué decimos rol documentalista o de documentación? Porque ahí hablamos de lo que ya hemos visto en el anterior rote, la epidemiología descriptiva. ¿Qué es lo que hacíamos en la epidemiología descriptiva? Han dado un poco de repaso, me ha alegrado porque en un 80% han respondido sin ningún miedo y efectivamente con la respuesta correcta, más allá de que han tenido los apuntes a la mano o no, pero sí hay un conocimiento. Está la observación pasiva. En esta parte de la epidemiología delineamos la distribución espacial y temporal de las patologías en la población. Sí, en la parte descriptiva solo hacemos esa observación
es más pasiva, no hay una intervención como tal, ¿ya? En cambio, en la epidemiología analítica, hablando propiamente, hablamos de un rol de construcción, un rol arquitectónico. ¿Por qué? Un rol de arquitecto. Porque en el caso de la epidemiología analítica, nos vamos a ir más que todo a la experimental, ya existe una manipulación, un manejo, pero en base a ciertos lineamientos, es decir, protocolizado, en cuanto a lo que refiere el manejo del fenómeno de estudio. El equipo investigador, en este caso, ustedes como equipo de investigación van a ejercer un control directo sobre cómo se están realizando los cambios en el objeto de estudio, ¿no? Sobre la exposición. Y así poder tener un resultado de una inferencia causal definitiva. En este caso, haciendo esta diferencia, es evidente que en una hay un rol pasivo y en el otro ya es activo. En una ya hay intervención como tal del investigador o del equipo investigador. Y en este caso hablamos así de que se asimilan métodos para poder forjar, en este caso, un lenguaje analítico que sea común en cuanto a la respuesta de los sistemas de salud. Esto lo van a poder encontrar en el MOPS, ya nos da protocolos para poder realizar y poder revisar lo que es estas epidemiologías. Ya entrando a la epidemiología, la investigación, al método experimental, las unidades experimentales, hablamos justamente que si lo hacemos una analogía en base a una pirámide de investigación, los diseños experimentales justamente son el vértice, el ápice de esta pirámide, ¿no? El punto culmen en el cual han podido llegar. Hablamos que estos diseños son únicos, tienen la capacidad justamente de establecer relaciones de causalidad que van a ser irrefutables, ¿no? Esto ya manejando al interior la parte de las diferentes variables que vamos a estudiar. ¿Por qué decimos que los diseños experimentales son el gold standard o el estándar de oro? Porque aquí justamente se habla de una manipulación de la causa con un precedente o con una antecesión en tiempo al efecto, ¿no? Bajo un ambiente que va a estar controlado y ahí tenemos que recordar los principios de Bradford-Hill, ¿no? Ahí está el primer criterio de Bradford-Hill. Y también porque justamente son investigaciones que guían la formulación de guías prácticas, clínicas a nivel global. Es lo que nos sirve a partir de estos resultados, podemos construir ya guías que vayan coadyuvando al seguimiento, al tratamiento de diferentes eventos que se puedan dar. Hemos dicho que la epidemiología analítica la vamos a manejar como un modelo arquitectónico, un modelo de arquitectura, de arquitectos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pasos que van siguiendo para que estos puedan tener validez, una validez interna. En este caso se habla de una población homogénea que tiene que haber. ¿Por qué? Porque vamos a reducir así la varianza, aislando el efecto biológico. Hablamos de un grupo control, que es la piedra angular de comparación temporal. Hablamos de la parte de la aleatoriedad, en el cual nos ayuda a generar un equilibrio entre las variables que estamos estudiando. Y tenemos igual en cuanto a la baliza interna, justamente dos más, que una es la prospectividad, que justamente es cuando hablamos de una dirección muy rigurosa en cuanto al tiempo, hablamos de un tiempo cero, y el cegamiento, ¿no? O el enmascaramiento, que es una barrera contra la subjetividad. Es decir, que ahí podemos tener una validez interna que nos va a dar precisión frente a una baliza externa que es el mundo real. En este caso hablamos de una paradoja, algo que vamos a poder ver dentro del proceso de selección, donde un grupo que va a ser homogéneo y muy seleccionado va a garantizar los resultados precisos. Por eso todo el pregrado van a estar más que todo investigaciones descriptivas, sobre todo. Si se anima a hacer una investigación ya con estadística inferencial, aplicando incluso epidemiología analítica, pues van a poder tener mayor certeza de resultados siempre y cuando esté muy bien planteado desde el tamaño muestral, las intervenciones que van a realizar. Pero ¿cuál es el problema de esto? Dificulta, obviamente hemos dicho, que podamos extraer los resultados de una comunidad hacia los pacientes, ¿no? Dentro del mundo real.
Nos ayuda en teoría, nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a generar protocolos, guías, sí, pero hay que tener cuidado con él, ¿no? Hablamos también, en este caso, si hemos dicho que la inferencia es lo que nos va a ayudar, que es el motor, justamente un motor de aleatorización, que nos ayuda justamente a poder tener esa diferencia o esa relación entre el grupo experimental y el grupo control. Está basada en la ley de los grandes números porque simétricamente va distribuyendo las variables de confusión, las que son conocidas como las que son desconocidas. Nos ayuda justamente a poder tener la comparabilidad de aquello que estamos estudiando y va a anular el sesgo de selección, ¿no? En el caso del grupo control, decimos que justamente este grupo neutraliza lo que va a ser la historia natural del proceso que estamos observando, que estamos estudiando, en el cual vamos a hacer una intervención y que esta puede ir variando, es decir, cuando vamos estudiando desde la enfermedad y el efecto placebo que puede conducir, ¿no? Porque ya hablamos más que todo de la aplicación de ciertos medicamentos en patologías, intervenciones que vamos a realizar. Es imperativo aquí justamente no dejar de lado los principios bioéticos. Hablamos en este caso, recordamos la Declaración de Helsinki, donde tenemos que tomar en cuenta nuevamente que el grupo control debe recibir el gold estándar, ¿no? Debe tener todas las características adecuadas, el gold estándar actual. Y el uso del placebo solamente es definible si no existe tratamiento previo probado. Depende cómo vayamos a realizar el estudio. Hablamos del enmascaramiento, es decir, de los ciegos. Hemos visto que existe simple, doble y triple ciego. Eso hay que recordarlo. Tenemos un efecto biológico real. Tenemos diferentes sesgos tanto en la realización como en la detección. Y tenemos el efecto placebo psicosomático que vamos a ir estudiando. En este caso hablamos de simple ciego cuando se oculta la asignación al paciente, ¿no? El paciente no sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que se le está haciendo. Doble ciego cuando esta igual está oculta al médico y triple ciego cuando obviamente se oculta la asignación al bioestadístico, protege la objetividad del proceso de datos finales. Es decir, vamos ahí, ninguno de los interventores sabe lo que se está realizando y esto nos da más fidelidad que podemos tener resultados verdaderos para que no haya manipulación del resultado. Se habla en este caso de estos estudios, tanto en lo que viene a ser justamente el seguimiento de lo que es dentro de lo que es el tamizaje, eh, lo que son las características para poder desarrollar esto, el embudo logístico de un ensayo clínico, que es uno de los estudios principales para poder contribuir a cambios, a tratamientos que tenemos que tomar en cuenta que para poder realmente llegar debemos tener una población diana que cumpla con las características deseadas. Hablamos de criterios tal vez en los cuales vamos a hablar aquí de exclusión, si es que no cumple los criterios teóricos, excluimos de esta población. Hablamos que la población debe ser accesible, delimitando geográficamente, institucionalmente, y obviamente si está fuera de nuestro alcance, excluimos. Hablamos que esta muestra la muestra tiene que ser representativa, porque hablamos de un muestreo que va a ser consecutivo, no probabilístico, es importante que recuerden aquello, y que va a estar basado en criterios justamente de inclusión y exclusión, que es parte de los pasos que vamos tomando en cuenta para el momento del diseño metodológico. Requerimos un análisis para poder evitar los errores, ¿no? En este caso, el error tipo 2. Cuando hablamos de exclusión acá, cuando los criterios de exclusión tenemos igual negativa para participar. Ya llegando casi al punto culmen para poder definir la investigación o poder tener un filtro de lo que es la población de estudio, tenemos la asignación aleatoria, donde vamos a tener vamos a poder implementar asignación, la ocultación de la asignación de la población, y se va a ver excluida si es que obviamente no cumple los criterios del protocolo de asignación. Y por último, la intervención y seguimiento prospectivo, donde tenemos que hacer la monitorización de adherencia y farmacovigilancia activa, que es lo fundamental. Es ahí cuando vamos filtrando más la población de estudio.
La clínica, la ética clínica en estos estudios es fundamental y obviamente aquí tenemos que tomar en cuenta que puede haber amenazas de desgaste. El consentimiento informado, reitero nuevamente, por favor, para cualquier investigación, más aún si son experimentales o donde va a haber intervención, manipuleo de seres vivos, debemos incluirla. Es lo que más les va a ayudar al momento de hacer investigación. Este consentimiento informado está basado en el código de Nuremberg y Helsinki. Es un acto de autonomía indelegable y además instruye sobre naturaleza, riesgos, beneficios y el derecho a retirarse sin represalias. Eso es lo que se debe tomar en cuenta. No debe haber represalias si es que dentro de la población de estudio alguien dice yo no quiero participar o está en la participación, dice me retiro porque no me siento cómodo, porque no deseo participar eh, por diferentes motivos, ¿no? Entonces eso se debe tomar en cuenta. El sesgo de desgaste, hablamos ahí de attrition bias, es justamente un encubrimiento de pérdidas que puede darse en el seguimiento. Hablamos de una alta tasa de abandono muchas veces en los estudios que pueden darse en diferentes grupos y esto lamentablemente va destruyendo la compromisidad que se puede ir logrando dentro del mismo estudio, ¿no? Por la lateralización que podemos estar y que es algo fundamental que nos piden. Y además, justamente, esto puede llegar a anular la validez de un ensayo que estemos realizando. Se habla en este caso, dentro justamente de lo que es la evaluación de procedimientos diagnóstico, el paradigma conservador del análisis de intención a tratar, el ITT. En este caso hablamos que tenemos el grupo experimental, que va a ser donde realizamos la primera intervención, el tratamiento, donde puede darse el abandono o desviación, que va a ser nuestro grupo B, por así decirlo, y por último tenemos la caja de análisis del grupo A, donde aquellos obviamente que continúen van a formar parte de esta caja de análisis. Y tenemos que tomar en cuenta aquí que una vez aleatorizado, siempre analizando en ese grupo, ¿no? O sea, una vez que está aleatorizado, vamos a analizar ese grupo, que es en sí nuestro nuestro punto principal. La mecánica en cuanto al paradigma conservador nos habla de los datos que vamos a ir analizando en los grupos, sobre todo, bueno, principalmente en el grupo original que se nos asigna o el cual estamos ya determinando que va a ser nuestro grupo de estudio, con independencia de si el paciente ha completado el esquema de tratamiento, el esquema que se esté realizando, el de vacunación, y obviamente después se desvió del protocolo o abandonó prematuramente. Se debe tomar en cuenta que existe esa mecánica dentro de estos estudios. La justificación científica para lo que es justamente este ITT es el de salvaguardar la comparabilidad estructural con el fin de prevenir la subestimación de eventos adversos. Es lo que tenemos que acordar, ¿no? Prevención cuaternaria, no hacer daño, hay que tomar en cuenta más aún en la investigación. Se debe ofrecer así, o ofrecemos así, un reflejo fiel de eficacia en condiciones reales e imperfectas de la práctica clínica rutinaria. Tenemos aquí la taxonomía. Esto es igual parte en la tarea que les estoy dando. Pueden buscar este tipo de estudios porque van a buscar el diseño que es experimental, donde pueden encontrar alguna investigación, sea cual sea el tema el que les guste, pueden combinar con las patologías que están manejando en los rotes que ya están, infecto, inmuno, cardio, neumo, o aquella que les guste, que deben estar leyendo las diferentes revistas científicas, digitales que puedan encontrar, donde puedan evidenciar que se está aplicando, que es un ensayo clínico controlado, un ECA puede ser, que es lo que van a ver ahí, van a ver comunidad de análisis a los individuos, van a tener justamente dentro de esto, dentro de uno de estos grupos enfermos, y cuál va a ser el fin o propósito, en este caso en el ensayo clínico, va a tener un fin curativo o terapéutico. Pueden tener también un ensayo de campo, donde van a tener comunidad de análisis a los individuos, el estatus biológico o el grupo que van a observar van a ser sanos y cuál es el principio de estos estudios es netamente preventivo.
Puede ser, en este caso, por ejemplo, las vacunas masivas. Pueden ir buscando, tal vez no está lejos, obviamente. Recuerden que mm, siempre debe ser la biología mayor a, o sea, no menor a los, bueno, no, no mayor a los 5 años posterior, ¿no? Hablamos que pueden buscar investigaciones del 2020 que van a encontrar bastante, ¿no? Y pueden referirse también a a lo que va a ser las vacunas, ¿no? Porque justamente ahí se ha hecho bastante estos estudios. O los ensayos comunitarios como un diseño experimental, donde la unidad de análisis son conglomerados, poblaciones, sociedades, el estatus biológico o el grupo que vamos a tener dentro de esto puede ser mixto dentro de la misma comunidad. ¿Y cuál es el propósito de esto? Es la salud de la población, la salud pública. Es ahí donde hablamos de intervenciones ecológicas, por ejemplo, priorización del agua, otro tipo de intervenciones que van a coadyuvar al bienestar de la población. Hablamos de la matriz de escalonamiento, esto creo que ya lo hemos visto cuando hemos hablado de las fases. La fase 1, que es de duración corta, no hay expectativa terapéutica, su objetivo es la seguridad sistemática, la dosis máxima tolerada en farmacocinética, y hablamos de un tamaño muestral de 20 a 50, en la fase 2 de 50 a 500, ya no sanos sino enfermos, cuyo objetivo es la prueba de concepto de eficacia clínica, para ver justamente la dosificación, la duración es mediana, estudios clínicos para la parte farmacológica tenemos los tipo 3, que hablamos de 500 a 3000, donde vamos a tener enfermos y pueden ser multicéntricos, igual las poblaciones que vamos a ver. El objetivo es la confirmación masiva de eficacia versus el gol estándar. Hablamos ahí justamente de una relación entre el riesgo-beneficio. El requisito sine qua non para este tipo de investigaciones en la fase 3 es la aprobación por la FDA, ¿no? O también por EMA. Es muy importante, para eso tenemos la comisión farmacológica que se reúne justamente, va viendo, tiene que ser sí pasar por universidades para la aprobación de estos estudios, para que luego se pueda aplicar el estudio de el beneficio o la introducción de un nuevo tratamiento, un nuevo fármaco al mercado. La fase 4, hablamos de millones de personas, el objetivo es la farmacovigilancia, post-comercialización, detecta interacciones raras y toxicidad a largo plazo en el mundo real. Esas fases las hemos visto igual en la anterior clase. Hemos hablado que la analítica es la arquitectura, entonces hablamos aquí de lo que va a ser un diseño paralelo versus un diseño cruzado. Hablamos que el diseño paralelo tenemos dos intervenciones, la intervención A y la intervención B en el grupo control. Son diseños convencionales, se las hacen las cortes, son independientes y no hay cruce terapéutico, a diferencia del diseño cruzado que es el crossover, donde tenemos la droga tipo A, la droga tipo B, tenemos un periodo de lavado que se habla dentro de esto, que es un washout, y donde hacemos ese cruce, ¿no? Por eso hablamos del crossover, donde está luego primero la droga B y luego la droga A, donde vamos a eliminar la variabilidad interindividual. El paciente llega a ser su propio control. En este caso requerimos menos muestras, es ideal para condiciones crónicas, como puede ser el asma, hipertensión, patologías en las cuales quiera ver justamente el beneficio de utilizar una droga u otra. Hay que tomar en cuenta que aquí, más que todo en el diseño cruzado, hablamos de una alerta metodológica en el periodo de lavado, porque aquí depuramos remanentes farmacológicos para evitar efectos en la secuencia que se va dando, el carryover, donde el impacto biológico de la droga A contamina el resultado de la droga B. Por eso se habla de este periodo de lavado para evitar que haya ese sesgo que pueda darse. Tenemos igual aquí lo que es equivalencias y la no inferioridad. Hablamos de ya estudios analíticos con arquitectura, un análisis tipo 2, en el cual tenemos que en este caso se utiliza para adoptar un fármaco no superior, justificado por
formidables ventajas sociosanitarias. ¿Cuál es el fin? Menor toxicidad, posología benignas, aumenta la adherencia semanal versus infusión diaria. O la producción biosimilar significativamente más económica, ¿no? Ese es el fin. Vamos a pasar disculpas. La arquitectura 3, hablamos de un diseño secuencial dinámico. Tenemos en este caso cuál es la mecánica, arquitectura fluida, sin tamaño muestral. Tenemos reglas de detección. Si se demuestra un beneficio abrumador o toxicidad inaceptable, el ensayo se clausura éticamente. Por eso ahí es el stopping rules. Y tenemos la debilidad metodológica en la arquitectura analítica 3, el diseño secuencial dinámico, en el cual la debilidad es justamente analizar los datos repetidamente, ya que eleva el riesgo de sesgo, ya a un aleatorio tipo 1, falsos positivos, exigiendo rigurosos ajustes matemáticos. Esto lo vamos a ir detallando un poquito más, es mayor profundidad para poder hacer las investigaciones ya netamente experimentales. Tomando en cuenta aquí un balance epidemiológico final para entrar justamente a la parte de los modelos, que es lo que me importa para su tarea que van a tener. Los ensayos de campo, hablamos que los realizamos en individuos sanos. ¿Cuál es el objetivo? Hemos dicho una prevención, todo netamente preventivos, con la prevención primaria a escala titánica, es decir, vamos a abarcar una gran población. Puede ser, por ejemplo, las diferentes vacunas. Aquí les pongo el ejemplo de la vacuna de la poliomielitis. Se requiere años de seguimiento que podamos realizar de manera prospectiva para obviamente capturar las tasas de ataque relativas bajas, cómo está coadyuvando la introducción de una vacuna, de un nuevo fármaco, sobre todo vacunas en la población. Y la unidad de asignación sigue siendo el individuo. A diferencia del ensayo comunitario, donde vemos conglomerados, ya no son individuos como podemos ver acá, sino son conglomerados, poblaciones ya que vamos a ir estudiando, donde podemos ver el nivel ecológico, en este caso, estudios, investigaciones ecológicas, en el cual vamos a tener, por ejemplo, decimos tratamiento de aguas, que va a venir de la población como tal, no al individuo, el seguimiento va a ser en las poblaciones. Campañas grandes de diferentes problemas que causen salud, problemas a la salud pública, y la asignación se hace a municipios o naciones enteras. Por eso ahí tenemos ya ciudades pintadas de verde, no como en el otro caso, en el ensayo de campo, que son puntitos que vemos dispersos en estas diferentes poblaciones. Se habla acá de un balance epistemológico final, donde tenemos diseños que nos ofrecen una baliza externa alta, en la cual vamos a verla reflejada por el impacto socioeconómico que se va a dar. Además que también debemos tomar en cuenta que tienen cierta vulnerabilidad, ya que son más susceptibles a fenómenos migratorios, ¿no? Si la población va cambiando, pues eso va a ir cambiando nuestros resultados. Vamos a tener un seguimiento sólido de la población con la que hemos iniciado, ya que esta va a ir variando por estos cambios demográficos que vamos a tener. Esto para recordar lo que hemos visto en el tema de lo que era investigaciones experimentales, y para entrar a la investigación, a la tarea que les voy a dar rápidamente, solamente voy a puntear lo que debe tener para que sea realmente un buen artículo que busquen ustedes, recordando lo que habíamos visto. Ya, ¿se puede ver la presentación? Ya, entonces, las investigaciones en sí para la parte de lo que son brotes, porque si se dan cuenta, todo esto nos ayuda y sobre todo nos va a coadyuvar a realizar estudios en terreno cuando sospechemos de un brote, dependiendo obviamente qué es lo que quiero realizarlo. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de este tipo de investigación? Es impartir conocimientos sobre
lo que queremos buscar, en este caso un protocolo de investigación y control de brotes, la planificación, operaciones de campo y recolección de información. El protocolo que debe tener, obviamente que esto lo vamos a reflejar en el artículo que van a tener. Siempre dentro del artículo nos habla de los antecedentes o tal vez de lo que se está haciendo con referente al estudio. Tiene que tener sus objetivos, debe tener la metodología donde vamos a precisar si es un estudio de corte, casos y controles, ensayo clínico, etcétera. Tiene que mostrar los resultados esperados, conclusiones y la bibliografía. Ideal si consiguen el instrumento más, les ayudaría bastante. Entonces, son los pasos que ustedes tienen que buscar para lo que va a ser, o sea, este artículo que van a presentar, y es muchas veces lo que ustedes van a hacer si empiezan un estudio de brote, deben tener el antecedente de lo que ha pasado, cómo se ha dado el caso para poderlo presentar, deben tener los objetivos del estudio que van a realizar, poder tener clara la metodología. En antecedentes, ¿qué es lo que hacemos? Debe tener la descripción de los antecedentes sobre los primeros casos, tal como fue informado. Estamos hablando de un estudio de brote, ¿ya? Debe describirse el ámbito, es decir, dónde se ha desarrollado el brote. En este caso, pues, tenemos que tener la información sociodemográfica del lugar, características epidemiológicas básicas y aquello que veamos que sea relevante sobre el área donde se ha dado el caso que queremos estudiar. Los objetivos que deben tener o que se deben plasmar si ustedes van a hacer el protocolo, porque ustedes lo que van a buscar es en sí ya el artículo realizado de revisión que van a tenerlo. Si pueden artículos originales, igual excelente. Si ustedes llegaran a hacerlo o busquen que tengan esto, optimizar el manejo clínico de los casos, debe mostrarse dependiendo qué tipo de estudio están realizando, porque por ahí no es tanto clínico, sino es más preventivo, eso deben verlo. Interrumpir la cadena de transmisión, que es lo que nos importa en los estudios de brote, en las investigaciones de brote, y recomendar medidas que prevengan situaciones similares. Lo ideal es que siempre tengan objetivos generales y objetivos específicos. En los específicos, una investigación de brote, identificamos los casos, realizamos descripción clínica epidemiológica de los casos, identificamos al agente etiológico, confirmamos el diagnóstico, conocemos la fuente de transmisión, debemos conocer los factores de exposición, debemos realizar las medidas de control y evaluar la efectividad de estas medidas, ¿no? Si es que nos van a ayudar o no para controlar estos casos. En cuanto a la metodología, esto busquen en el artículo que van a ver, debemos tener qué tipo de estudio es, un estudio descriptivo, de hecho que no, en este caso la tarea es que busquen estudios analíticos, en los cuales obviamente van a tener que encontrar que sea de caso y control, de corte retrospectiva, pueden también tener la corte, otro tipo de corte, o también pueden llegar a buscar ya estudios experimentales. La metodología debe establecer el periodo y área de estudio, durante qué tiempo se está haciendo el estudio, dónde se está haciendo el estudio, tomar en cuenta la población de estudio, universo y muestra es siempre fundamental para que, de ser posible, puedan identificar la fase con la cual se está actuando. No hemos visto la fase 1, 2, 3 y 4 en los analíticos, ¿no? Sobre todo experimentales. Criterios de inclusión y exclusión, fundamental que deben estar presentes porque eso nos ayuda realmente que ustedes vean si han definido bien lo que es el caso, el control, el contacto, etcétera. En la metodología también deben considerar que tenga lo que es técnicas de revisión. A ver, alguien está levantando la mano, ¿no? Nicole. Perdón, no sé si está moviendo la pantalla, pero se ve solo en objetivos. Ya, lo veo. Gracias, Nicole. A ver.
Ahora, Ahora sí, doctora. bajo a protocolo metodología. Sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más estaba levantando la mano? Ya. Entonces aquí está el protocolo, debe tener esas partes, tipo de estudio, periodo y área, población, criterios de inclusión y exclusión. Las técnicas, tenemos que tomar en cuenta qué técnicas ha aplicado para la investigación que están revisando. Si es en el caso de brote, puede ser revisión de fichas epidemiológicas, hablamos de un retrospectivo, búsqueda retrospectiva en registros hospitalarios, entrevistas a profundidad, informantes claves, autopsias verbales a familiares, búsqueda activa de la población, vigilancia intensificada, hablamos ahí de la búsqueda prospectiva, observación directa de los ambientes epidemiológicos potenciales en los cuales se puede desarrollar la patología, que es parte de la metodología que pueden hacer. Realmente la investigación de campo es bien interesante, pero requiere tiempo, mayor costo. En la metodología igual debo tomar en cuenta las fuentes de información, sean si primarias, secundarias, de dónde conseguir la información, si es que me he referido a los familiares, a las entrevistas en profundidad, cuáles han sido los instrumentos de recolección, herramientas que contienen variables de interés. Dependiendo cómo sea mi forma de investigar, debo validar los instrumentos que voy a utilizar para poder investigar y debe contener igual los procedimientos, ¿no? Cómo es que se ha desarrollado la recolección de la información. ¿Se está viendo? ¿Está pasando, chicos? Las diapositivas. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, gracias. Las fuentes de información son varias. Antes pueden ser boletines, partes, fichas de sala de situación, recortes periódicos. En este caso igual reportajes de prensa digitales, pero que vean que sean de fuentes fidedignas, que no sean antiguos. Muy antiguos dependiendo qué es lo que están investigando. Y durante van a ser registros hospitalarios, registros civiles, puede ser hasta rumores, pero deben tomar en cuenta que es su fuente de información. Si esta no es fidedigna, les puede traer problemas al momento de querer presentar como un estudio. La población como tal, informantes, los instrumentos de recolección de la información en el campo. Tenemos las fichas individuales, por eso ustedes hay enfermedades que hemos visto en epidemiología descriptiva que son de notificación inmediata, que justamente sirve para realizar este tipo de estudios, de investigaciones y escribir artículos, planes de recolección de datos, fichas de recolección de datos ambientales, formatos para recolectar información general, fichas de laboratorio. En cuanto a instrumentos de campo, tenemos cuestionarios rápidos, entrevistas a informantes claves, a familiares que yo pueda realizar, que me sirva de ayuda. Cuestionarios rápidos, lo que hemos dicho, autopsias verbales. Por ejemplo, esta es una ficha individual de casos y contactos, los van a tener en su provincia, sirve bastante. Son diferentes fichas por las diferentes patologías de notificación inmediata, ¿ya? Que las van a poder ustedes conocer, ver, para aplicarlas. Creo que en un caso clínico hemos aplicado en el anterior rote, pero ya son establecidas por el Ministerio de Salud, ya para notificar brote. Ficha de recolección o búsqueda retrospectiva en registros hospitalarios, consultas externas. Esta es una base que pueden tener. Ya en sugerencia de red, la parte tecnológica les va a hacer llegar estas fichas o van a tener que crear ustedes para poder buscar mayor información para hacer el seguimiento de contactos. Miren, va variando. Tenemos esta simple con número, fecha, nombre, domicilio, diagnóstico, presentivo, observaciones. Tenemos esta otra que tiene ya más datos. Depende que yo establezca cuáles son los datos que me van a ayudar para poder incluso realizar la definición de caso, para poder tener información más precisa. Van variando. Este es para recoger información general demográfica sociosanitaria. Debo tomar en cuenta, digamos, la localidad, dependiendo qué tanto se ha diseminado la enfermedad. Entrevistas a contactos y familiares. Es sencilla, deben ser muy fáciles de llenar.
Esto me ayuda a poder hacer el seguimiento de los contactos, de los casos sospechosos. Se debe salir a hacer encuestas, eso obviamente ya va a estar descrito en el artículo, pero es parte de lo que uno tiene que hacer. Se hacen entrevistas a los contactos principales. Ahí hablamos de la autopsia verbal. Para una muerte infantil, por ejemplo, vamos a preguntar datos, en el caso de los tutores, padres de familia, cómo se da la muerte. eh, Tenemos que escuchar el relato del padre y la madre porque ahí vamos encontrando congruencias o incongruencias que nos van a hacer pensar o derivar en otro diagnóstico, buscar otros resultados. Am, Dentro de la metodología también entra los procedimientos, dijimos, ¿no? Donde tenemos que detallar las actividades que vamos a realizar para esta investigación. Hacer la... Doctora, perdón, se Ya, se volvió ya. a cortar. Ok, gracias, Lorita. No, Nicole, creo que era. Gracias. A ver, vamos. ¿Ahora? Sí, ya está, doctora. Ya. Entonces, en metodología igual entre el procedimiento donde detallamos las actividades con responsables, colaboradores, a quienes asignamos las tareas. Hacemos ya nuestra planificación, ¿no? O nuestro cronograma de actividades. Como es protocolo, esto de inicio está, pero ya luego estos, cuando generalmente los artículos que van a revisar no van a encontrar esto, pero para el protocolo, para una investigación, ustedes tienen que tenerlo, ¿no? Tiene que estar plasmado quiénes son, qué van a hacer, qué recursos se va a utilizar para hacer la parte presupuestaria. Obviamente en el artículo que van a realizar no va a haber nada de esto, ¿no? Dependiendo de vayan, eso es obviamente lo que se necesita, lo que van programando, qué es lo que van a investigar, porque estamos hablando de investigaciones de campo para identificación para lo que es estudios de brote, ¿no? Si hay recolección de muestras, deben tomar en cuenta que lleven gente capacitada para la toma de muestras, si no es igual les va a hacer variar en su estudio. No hablamos solamente de muestras sanguíneas, ¿no? Sino hay que tomar muestras de fluidos, de flujos, de diferentes soluciones para poder identificar qué es. Y eso obviamente quien se especialicen van a tener mucho mayor contacto con toda esta parte, pero lo importante siempre recuerden es su seguridad. El transportar muestras es importante, igual al momento de elaborar mi protocolo debo tener el material adecuado, gente capacitada para el manejo adecuado de las muestras para que éstas no sean, o sea, para que no se lleguen mm, a no ser útiles al momento de la investigación, ¿no? Miren, por ejemplo, tal vez auxiliares de parásitos, ¿no? Debí ir a cazar vinchucas para estudiarlas y demás, para ver, obviamente, conocerlas mejor, incluso lo que es el mismo parásito como tal, ¿no? Mapas, croquis, tenemos que trazarlas. Esto es más que todo para ya la investigación de campo, que deben tener al momento de plantearse hipótesis, al momento de querer generar respuestas y tomar acciones, deben conocer bastante bien dónde se ha dado. Por eso estos mapas isócronas en sus centros de salud los van a ver y ustedes deben saber identificar dónde está, dónde ha pasado el evento. Se habla de información adicional, factores de riesgos posibles para que se dé la enfermedad, características del individuo, su comunidad y medio ambiente, además de otro tipo de información. El saneamiento básico puede ser un factor de riesgo, la falta de saneamiento básico, la distribución, manipulación de alimentos, contaminación ambiental, industrial y otros que podemos ver. Hay que conocer bien al individuo en cuanto a sus características dentro de la región o lo que implica igual características propias culturales que este paciente pueda tener, características de la comunidad, creencias, etcétera. Debemos tomar en cuenta datos adicionales como lo que son antecedentes de los casos, de los brotes que se han podido dar anteriormente en relación a la misma enfermedad, eventos significativos asociados con los brotes, puede ser funerales, que son lugares donde concentran personas, fiestas patronales,
el mismo hecho de una población con aumento de temperaturas, con que estén fuera de las características normales en las cuales vivía el individuo, desastres naturales. Y bueno, aquí es especificar un poquito más, ¿no? De las actividades que se van a desarrollar, se va haciendo un punteo, la organización. Y esto ya es más específico para hacer la parte de investigación, cómo vamos organizando, cómo recogemos la información. La discusión, no se olviden, debe estar presente, por lo menos discusión o conclusiones dentro del artículo, depende cuál sea el formato, pero que les pido ahora del artículo que van a buscar, que señale el diseño metodológico que está trabajando, ¿ya? Y estas son cosas más propias del estudio de brote. Listo, muchachos. Es un poquito rápido porque sé que los he citado fuera de horario y que algunos tienen actividad.